Hola, bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie, esta vez con un invitado especial. Soy Daniel Reyes, soy el esposo de Sofía y en esta temporada voy a ser el invitado más o menos especial. Estas son conversaciones que tenemos cuando estamos comiendo, estamos cocinando, estamos lavando platos y que ahorita le estamos poniendo play para grabarlas para ustedes. Estoy grabando. Hola, Boti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo estás? Estoy, que es lo importante. Ok. ¿Y vos? Estoy, sí. Ha sido una larga semana. Bueno, y no se ha acabado para mí. Todavía tengo cosas que hacer. Sí, en ese aspecto la mía está mejor porque la mía sí está terminando. Ya. Estoy ya empezando a disfrutar del fin de semana. Nice. Esto me lleva a lo que vamos a hablar hoy, sobre ser adulto. Solo estoy pensando como en Carlitos de los Rugrats y el meme que hicieron de ya no quiero ser adulto. Topi. Creo que en esa cápsula es que él dice que ser adulto es horrible y que es lo peor que te puede pasar. Bueno, no sé, fíjate, ahora que lo pienso, yo no sé si chiquita yo quería ser adulta. Yo creo que no, o sea, no consciente por lo menos. Creo que chiquita jugaba a ser adulta, o sea, jugaba a la mamá o a que tenía un trabajo. Yo me acuerdo que jugaba de maestra con mis primas o con la cosa de Barbie, que la caja registradora como que era cashier de súper. Entonces como que los juegos iban orientados a eso, pero así que yo como recuerdo, ay, ya quiero crecer o ya quiero, creo que no, o sea, creo que eso me pasó hasta que fui teenager y que me di cuenta que no podía hacer lo que yo quería hacer y que tenía que obedecer a mis papás y que era injusto a veces en mi lógica de adolescente. Creo que ahí fue como, ay, cuando sea grande, pero creo que chiquita no. Fíjate que creo que ese impulso no se elimina, solo como que cambia un poquito. Como una de las características o como de las cosas comunes que tiene, impulsos comunes que tiene el ser humano, es buscar lo que no tenés. Es como anhelar aquello que es inalcanzable, aquello que en el momento no es posible, aquello que está fuera de alcance. Anhelamos eso a cada momento. Y eso es, creo yo, una de las cosas más humanas que hay. Al ser niño eso se ve como bien magnificado, porque hay mucho menos, hay muchas menos, mucho menos interrupciones, distracciones o contenido en nuestras vidas como para distraernos de eso. Hay menos distracciones. Un ejemplo. A lo que voy es, ser adulto para mí es querer más recursos, querer más tiempo, querer más energía, querer eso que te hace falta, querer más dinero. Si yo tuviera esto, las cosas serían así. Ya. Entonces quiero esto. Ya. Si tuviera más dinero, haría esto y no sufriría por esto o no tendría este miedo. Si tuviera más tiempo, podría hacer esto. Si tuviera más descanso, podría hacer esto. Ya. Siendo niño, es lo mismo. Si tuviera este juego, si no tuviera que hacer tareas, si no tuviera que hacerle caso a mis papás, si no tuviera, entonces es como, es la cosa más humana y es el anhelar, exacto. O sea, lo único que querés son nuevos juguetes. Sí. ¿Entendés? Y hasta cierto punto, eso es lo que nos hace bien humanos, es el anhelar lo nuevo, la novedad. Somos seres bien aburridos, tendemos al aburrimiento y creo que el aburrimiento no es un accidente. El hecho de que nuestra capacidad de aburrirnos, y ese es uno de mis puntos. Voy a abrir mi cuadernito aquí.
Vamos a Tus ver. notas. Sí, es mi punto número 2. Ajá. Y es el aburrimiento, y lo voy a tocar de un solo. La capacidad de aburrirnos, para mí, en mi opinión, al menos, es una de las cualidades más humanas que hay, lo que nos hace, una de las cosas que nos hace más humanos. Y es para mí, por lo menos, una de las cosas que más me marcó en mi vida, la capacidad de aburrirme. Ujú, Yo detesto aburrirme. ujú. Hay pocas cosas que me pueden sacar de mí como estar aburrido, Ya. tanto como el miedo. O sea, Ujú, el aburrirme lo tolero muy poco, ujú. y como lo tolero muy poco, eso me ha llevado a, y creo que lleva un montón de gente, yo creo que ese, por lo menos en mi opinión, ese es como el objetivo de ello, es llevarte a Hacer algo. hacer algo para salir de Sí. ese aburrimiento y de ese estancamiento. El ser humano no le gusta hacer agua estancada, le gusta hacer agua en movimiento. Ujú. En todo sentido, entonces en sentido psicológico, en sentido físico, etc. Entonces, para mí, ser adulto significa simplemente salir de ese aburrimiento de maneras diferentes a las cuales salía cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeño, yo fui hijo único y tenía amiguitos con los que jugaba, pero a los que tenía acceso limitado. O sea, cuando los llevaban a mi casa a jugar, cuando yo iba a sus casas a jugar, cuando los miraba en la escuela. Pero durante veranos, durante vacaciones, yo pasaba solo. Las tardes que mis amigos no me visitaban, yo las pasaba solo, porque no había otros niños alrededor mío. Entonces yo tenía que buscar cómo me divertía, cómo salía de ese aburrimiento. Entonces eso me llevó a Por eso ejercitar. sos tan travieso. por eso me, y esto va a resonar con un montón de gente, porque estoy Sí. seguro de que eso le pasa a la mayoría de las personas. O sea, eso me llevó a mí a ejercitar mi creatividad de maneras que no habría podido ejercitar de otra manera. Ujú. No sé, esto es una cosa bien adulta y bien vieja de decir, pero a mí no voy a decir que me preocupa porque todavía no tengo hijos, pero me pone a pensar cómo será para los niños de ahora, a los que se les da una Todo. pantalla, a los que Ujú. se les da un iPad, se les da O aunque no se un... les dé, está disponible. Sí, o sea, muchos adultos se acompañan, y esto es una observación que he hecho de los adultos alrededor mío, padres alrededor mío. Llevan a sus hijos, los andan para todos lados, y eso es muy, muy cool, pero al niño, para que no moleste, Ujú. se le da ¿cómo se le da? ¿Cómo se llama lo que se le da a los bebés? Que se le ponen a un chupete, pero no, es un consolador. No sé si así Esa se es otra llama. palabra también, eso es otra cosa también. Puede Un ser, pero pacifier. un pacifier, Pero pero no sí, sé, no sé en español cómo es. un pacificador. Ahora el pacifier es eso, es una Sí, pantalla. Inclusive a los bebés, o sea, los sí. bebés ya hacen canales de YouTube para llamar la atención de bebés de no sé cuánto. Entonces, me preocupa, o Sí. sea, y eso es una cosa bien vieja de decir, pues, y yo creo, y hoy lo estaba pensando, y ni siquiera había pensado que íbamos a grabar hoy, pero yo lo estaba pensando como si algún día tengo la fortuna de tener hijos, me voy a proponer no ser así, o Ujú. sea, ejercitarlos en creatividad como yo fui ejercitado, y yo sé que eso es una tarea enorme como padre, Sí, creo pero... que tampoco, o sea, solo aclarando acá, no lo vemos desde el lado, obviamente nosotros no somos papás y una cosa es decir lo que haríamos en esa Ujú, situación y ujú, otra cosa es cuando nos toque. ujú, O ujú, sea, es decir, probablemente vamos a usar pacifier en algún momento porque es lo realista, pues, pero sí entiendo lo que decís y fíjate que me parece como súper curioso porque decís que el ser humano no le gusta hacer agua estancada, que le gusta hacer agua en movimiento. Pero I don't know if I agree with that, porque lo veo, o sea, lo veo en mi trabajo, como a pesar de que somos adultos y a pesar de que tenemos esta disponibilidad de salir, de estar estancados, de movernos, de decidir diferente, no siempre lo hacemos. ujú. O sea, eso que acabas de decir es lo que yo trato de enseñarle a mis pacientes, a recordarles, porque sí lo saben, lo sabemos,
pero se nos olvida, no somos conscientes. O sea, la frase favorita del adulto, digo favorita, pero quizás es la palabra incorrecta, la frase más común de ser adulto, o la palabra más común de ser adulto, es toca. O sea, no quiero ir a trabajar, pero toca. No quiero pagar cuentas, pero toca. No soporto a mi pareja, toca. Que mis hijos me quitan tiempo, toca. Todo es toca. No, no te toca. O sea, vos lo decidiste. Por más miserable que seas en tu trabajo, nadie te obligó a agarrar ese trabajo. O sea, yo sé que hay una necesidad económica importante, o sea, las razones que tengas, pero vos estás decidiendo. Vos decidiste, elegiste a tu pareja. Sí, pero es que no era... Le elegiste. O sea, le elegiste tener hijos. Sí, pero es que no lo estaba planificando. Fue una decisión que tomaste y que esperabas. O sea, me explico, o sea, todo eso que decimos de adultos toca, ¿ok? En algún momento son decisiones que tomamos, consciente o inconscientemente, y son decisiones que seguimos tomando. Y es más fácil apuntar afuera a las circunstancias externas a realmente tomar responsabilidad de nuestra vida. O sea, no es fácil admitir de que yo solita me metí en este lío. Y yo creo que ese es como lo bueno y lo malo de ser adulto, como que literalmente todo depende de nosotros, pero que hay una gran libertad en eso también. Ahorita que estamos introduciendo este nuevo episodio, yo te decía lo importante es que estoy porque honestamente estoy cansada. Ya quiero que este año se acabe porque estoy muy cansada. Y este diciembre está lleno de cosas para mí. Y la verdad es que toda mi vida yo he estado ocupada. O sea, ese es mi estado natural, estar ocupada. Más bien cuando no estoy ocupada, I freaked out. Y me acuerdo que no sé si en junior o en senior year, no sé si en 11 o en 12 de high school, creo que en 11, no me acuerdo, pero en uno de esos años teníamos esta clase de inglés y nuestra maestra nos pedía que todos los lunes escribiéramos un journal entry. Y este journal entry tenía que ser teníamos que entregarlo el lunes, lo tenías que hacer el fin de. Tenía que ser creo que de 300 palabras, algo así, eran como 2 páginas que tenías que llenar dependiendo de cómo era tu letra. Y yo me acuerdo un entry, no sé por qué tengo presente ese entry, creo que resuena conmigo ahorita por lo que estoy pasando en este momento de mi vida. Pero en ese entry era la temporada de diciembre y en el ballet íbamos a montar el cascanueces y en ese año yo salía en 3 variaciones del cascanueces, que creo que es lo máximo que yo he bailado en algún momento. Y yo me acuerdo que mi entry se trataba del estrés de diciembre, como de los holidays, todo lo que tenía que hacer, porque a pesar de que mi escuela no se acababa el año escolar, sino que acabamos en junio, sí hacíamos algo como para wrap ese año, pues entonces habían o quizzes o exámenes, había algún tipo de evaluación. Entonces tenía eso, tenía los ensayos del Nutcracker, tenía los ensayos de la presentación de ballet, porque el Nutcracker era parte, tenía lo de francés también porque estaba en francés, entonces yo esa escribí de mi diciembre caótico y cómo me tenía emocionada, pero también me tenía estresada. Y 12 años después, aproximadamente, me encuentro en la misma situación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en ese momento yo me sentía atrapada porque yo no podía elegir ahí, en el sentido de que, ay, estoy muy cansada, no voy a ir a la escuela hoy. No podía, mis papás no me iban a dejar. Ay, no quiero ir a francés. No podía. Ay, es que quiero faltar a este ensayo porque estoy demasiado cansada. No puedo. O sea, mi maestra me iba a regañar. Entonces, había como este montón de figuras de autoridad que en ese momento era como, me toca. Pero aquí estoy, 12 años después, en la misma encrucijada. Y
yo solita me metí a todo esto. Yo solita acepté los trabajos que tengo en este momento, los 4 trabajos que tengo, yo solita los acepté. Yo solita fui a la audición para salir en el Nutcracker este año. Yo solita me metí a certificarme como instructora de cardio. Ajá. Entonces, no sé si me explico, pues, o sea, caigo como en la narrativa de, ay, pobrecita yo que me toca todo esto, pero, no, vos lo decidiste. O sea, yo puedo decidir, ¿saben qué? Ya no quiero salir en esta presentación. ¿Saben qué? I quit this job. O sea, yo lo puedo decidir, pero se nos olvida, o sea, y quisiera que esas palabras que vos dijiste resonaran y que si alguien se lleva algo de este episodio, sea eso. No sos agua estancada, te puedes mover. Eso que no te gusta, esa insatisfacción que tenés con tu vida, sabe que la puedes cambiar. Sí, no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero sí puedes poquito a poquito ir generando esos cambios que te van a acercar a la vida que querés, pues. Pero se nos súper olvida y vivimos en ese estancamiento y por eso es que, ¡ay, qué horrible ser adulto! Sí, eso me lleva como el segue de lo tuyo que son las responsabilidades adquiridas. Eso me lleva a mi tercer punto. Es súper desorden. Mi tercer punto es ese, es como el miedo existencial, y es que ni siquiera sí, yo creo que existencial es la palabra correcta. El miedo existencial sobre las responsabilidades, sobre el tener que cumplir con algo para existir, como para vivir, para comer, o sea, creo que uno de los cambios principales de pasar de ser un niño a ser un adulto es el hecho de que ya no tenés una estructura, bueno, sí la tenés, pero en teoría tu estructura de soportes hasta cierto punto desaparece por debajo de tus pies. Sos vos. O sea, ahora sos vos que te tenés que hacer cargo de vos mismo para proveerte a vos mismo, especialmente en nuestra bueno, al menos en nuestra cultura occidental, ¿no? Pero yo creo que es así globalmente, ¿no? Así es desde tiempos inmemorables, ¿no? El adulto debe hacerse cargo de sí mismo, de poder proveerse a sí mismo y proveerle a su estructura familiar y demás, y hacerse cargo de tener responsabilidades, esa es la palabra clave, tener responsabilidades. Y es ese miedo el que a esas responsabilidades, hacerle frente a esas responsabilidades, que trae un montón de ansiedad a nuestra vida adulta, al menos a la mía. Es una cosa, es un titán con el que yo batallo todos los días de que hay que pagar renta, que hay que pagar, y los que no tienen renta, que hay que pagar el mortgage, la hipoteca, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que ir al súper, que hay que ir al súper, que hay que pagar el cable, que hay que cocinar, la ropa, sí, que hay que planchar, que hay que doblar la ropa, y los que tienen la fortuna de que alguien se los hace, tienen otras responsabilidades. Los que tienen hijos. Los que tienen hijos aún tienen duplicado todo eso, me imagino. Entonces, eso es como para mí, el main, como la principal diferencia de entre la niñez y la adultez. Sí. Ahora, eso me hace pensar en que muchas de esas responsabilidades y cómo nosotros las afrontamos se ven directamente afectadas a cómo nosotros vivimos y experimentamos nuestra niñez. Y yo lo miro y hablo desde mi punto de vista aquí, pero lo miro también en tu caso, o sea, lo puedo ver como desde afuera. En paralelo. Y es como, si vos te pones a pensar, vos, Sofía, ¿cuáles son las formas en las cuales vos buscas tu plenitud? En las que vos buscas ser... Creando cosas. Creando cosas, pero ¿cuál es la cualidad, el común denominador de las cosas y de los outlets creativos que vos tenés? A ver. Por lo menos en mi opinión, es que involucran la interacción con otras personas. Entonces porque a vos, por lo menos tus papás decidieron criarte de esa manera, tu pacificador fue
a esta niña hay que ponerla en todo lo que puede estar, para que no joda. La metemos a ballet, la metemos a francés, la metemos a lo que sea para que no pase en la casa, que lleve a la casa reventada y que llegue a hacer tareas y al día siguiente rinse and repeat, macizo. Oye, yo me acuerdo, yo tengo primos que viven aquí en Estados Unidos y me acuerdo que en los summers llegaban a visitar y era como, nosotros llegábamos después de la escuela a verlos y tengo estas memorias bien claras en la casa de mi abuela y estábamos, me acuerdo, en la casa de mi abuela, todos los primos abriendo la maleta y que con los juguetes, tarará, y yo tenía que ir a ballet o tenía algo que hacer y yo era como, yo Tenía me quiero responsabilidades. quedar, yo me quiero quedar y siempre era como, o sea, entre mis papás se tiraban la pelota, pues siempre era como, pero es que no puedes faltar, que no sé qué, que solo tenés que ir y venir, ya vas a regresar, pero añoraba solo poder llegar a tu casa y ver tele, o sea, yo no sabía que era eso, llegar a tu casa y solo existir, ver tele, dormir si quería dormir, era como, y se miraba, o sea, se hacía más latente cuando llegaba, o sea, que no me podía quedar con ellos, que era como, ¿por qué? O sea, y yo me miraba con mis peers, o sea, con mis otras primas de repente, y es como, quizás a una de ellas la dejaban faltar, y yo, ¿por qué a mí no? O sea, no entiendo, no me hace sentido. Entonces sí, tenés razón, ese era mi pacifier. Sí, entonces ahora todo el mundo allá afuera que está escuchando, adivinen qué es lo que sucede con Sofía adulta. Lo que sucede con Sofía adulta es que cuando Sofía adulta no tiene a dónde ir para bailar con alguien, para montar una coreografía con alguien, cuando no tiene a quién enseñarle algo y cómo hacer una coreografía o hacer un ejercicio o hacer algo, cuando no tiene a quién enseñarle o ayudarle de determinada manera, Sofía se friquea porque no tiene, porque se aburre, Uh-huh. porque se aburre y no sabe cómo sacar esa energía. Entonces, Uh-huh. Eso me llevó a crear a Dose of Sophia. sí, exacto, eso es un outlet creativo. Entonces, ahora, ¿qué sucede con Daniel? Lo que sucede con Daniel es que Daniel, el pacifier de él fue, vos mira qué Judas haces. Ahí, vaya, ahí está, ahí se quedó el cipote y vos mira qué haces. Vos mira qué haces. Entonces, vaya cipotío, vos mira qué buscas, qué haces, qué inventás para mantenerte entretenido. Y todo depende de vos. Entonces, los outlets que yo tengo ahora, como de mi día a día, como Sí. esas liberaciones de presión, son básicamente cosas que yo puedo hacer exclusivamente solo. O sea, que la mayoría de las cosas son cosas que puedo hacer solo. O sea, Sí. como mi making, mis manualidades, si me pongo a cocinar, son cosas que son actividades solitarias, ¿me entiendes? Sí. Cuando yo juego one player games, ¿me entiendes? No necesito de nadie más para poder tener ese outlet creativo. Y ha de haber un gradiente completo de cómo las personas taclean su aburrimiento, dependiendo de eso, y cómo las personas también toman sus responsabilidades, porque hasta cierto punto, ¿qué tanto sos un team player? ¿Qué tanto sos un líder? ¿Qué tanto sos una persona que le gusta trabajar solo y que sus responsabilidades le gustan para sí mismo, o necesita de ser parte de un equipo, o que lo guíen, o que te den una dirección, Creo o que que te den no. instrucciones claras, o vos inventar tus propias instrucciones? Creo que sí, definitivamente, y no es excluyente, pues, porque, o sea, está cool ver estos dos paralelos y cómo somos diferentes en este sentido y lo podemos ver en nuestro fin después. Vos podés quedarte todo el fin de encerrado, and that's okay. Yo no, yo necesito por lo menos ir a algún lugar. Y no es porque no esté a gusto con mi compañía o con nuestra compañía. O sea, lo que quiero decir con esto es que no somos uno o el otro, pues somos una combinación de cosas y como vos decís, esto se va a manifestar diferente en cada persona, pero definitivamente que hay tendencias, pues, y sí, o sea, qué loco pensar que cómo resolves tu aburrimiento
puede determinar todo este montón de cosas. Sí, o sea, creo yo que eso te entrena, porque es como, bueno, y esta es una comparación medio por las bandas, pero el reflejo de las cosquillas, por ejemplo, ustedes han preguntado por qué las personas y los animales, algunos animales, los mamíferos sobre todo, tenemos cosquillas. O sea, que somos cosquillentos, que si nos hacen cosquilludos, que si vienen y nos tocan en determinados lugares y nos hacen cosquillitas así, nos reímos y no podemos tolerar que nos estén haciendo cosquillas. Entonces, hay hipótesis de que esta cualidad en los mamíferos es para promover el juego, para promover el que las crías de los animales, incluyéndonos a nosotros mismos, nos veamos motivados a jugar unos con otros. Y si se fijan, los animales pequeños son bien juguetones, los cachorros, los puppies, los gatitos, nosotros, los monos pequeñitos, todos los animales pequeños, los mamíferos en general pueden ser bien juguetones, ¿me entiendes? Cuando son pequeños. Y uno se puede pensar, ¿cuál es el objetivo evolutivo de esto? Simple y sencillamente es entrenarnos para la vida adulta. O sea, nos entrena en actividades y en habilidades cruciales para la supervivencia de la especie. Entonces, nosotros, como niños, ese sentido del aburrimiento es como el sentido de las cosquillas. Es lo que nos mueve a hacer determinadas cosas y hasta cierto punto, creo yo, y en mi humilde opinión, es lo que nos lleva a generar las cualidades o las facultades con las cuales nosotros tacleamos los problemas adultos que vienen más adelante, los recursos que nosotros tenemos. Entonces es como, ¿qué tipo de trabajo son los que vos vas a preferir cuando estés mayor? ¿Cuáles son los trabajos que te van a causar más o menos estrés? ¿Cuáles son las fortalezas que vos vas a tener cuando estés mayor? ¿Cuáles van a ser tus debilidades? ¿Cuáles van a ser las cosas que más te van a trigger tu ansiedad y cuáles no? Etcétera. Todo eso va a ser dependiente de cómo jugaste cuando estabas pequeño. Porque el aburrimiento lleva consigo esta tolerancia a la frustración, como esta incomodidad. ¿Qué tan tolerante soy a sentirme incómodo en esta situación? Y ves que eso se extrapola a todo lo que estás diciendo, se extrapola a cómo manejamos nuestras emociones, pues, cómo las canalizamos, cómo las sacudimos, cómo las tacleamos, como decís. Y esto me lleva a que, a pesar de que, ¿será que se escucha la lluvia? Está como súper... Probablemente no. Esto me lleva a que tenemos que crecer, aunque sea difícil en muchos aspectos. La adultez también tiene esta belleza de la libertad. Una de las cosas que más me gusta de ser adulta es que no le tengo que pedir permiso a nadie de dónde voy. Porque eso era algo que cuando era adolescente es como, yo sabía que no iba a hacer nada malo y le ponía todos los argumentos a mis papás y a veces no me dejaban ir. Y no me daban un porqué, era como, porque nosotros no queremos que vayas. Qué bueno, suegros. Gracias. Entonces ahora, o sea, el que yo pueda ir a donde quiera que yo vaya, sin decirle a nadie, o sea, te aviso a vos, pues, pero no te pido permiso, es como... perro. Y eso simboliza lo que hablábamos antes, de que, hey, no te gusta tu vida, you're not stuck. O sea, sacate eso de tu cabeza porque te puedes mover. No sos un árbol, puedes decidir dónde moverte. Pero, que ahorita me fui por un segue, pero a lo que iba es que aún en medio de la adultez, creo que la única manera de cope, de manejar estas frustraciones, estas responsabilidades, estas ansiedades de la vida adulta, todos estos toca, es conectando con ese, no sé cómo decirlo, como con ese espíritu ligero o ese espíritu de niño, pues, esa playfulness, como esa ligereza, o sea, como no tomarte las cosas tan en serio, como saber que la vida es corta, saber qué cosas de verdad valen la pena y qué cosas no, qué puedes filtrar, qué conversaciones de verdad no vale la pena tener, qué personas de verdad no vale la pena que les dediques tiempo, qué otras sí. O sea,
Eso creo que es importante para sobrevivir la adultez y para vivir una vida plena. O sea, que mantengas ese niño adentro y que lo puedas nutrir de la forma que sirva para vos. Si para vos es con los videojuegos, con Metal Gear, con Batman, then go for it. Si para alguien es armar un Lego, go for it. Si para alguien es bailar, si para alguien es pintar, dale. O sea, por más ocupado que estés, dale tiempo a eso, porque ese es tu, como, tu chaleco de salvavidas en este mar de la adultez. O sea, eso va a hacer de que todo lo que te toca hacer, y estoy poniendo entre comillas, pero todo lo desagradable que te toca hacer, lo puedas hacer con mayor ligereza, porque te da esta escapada, pues. Sí, creo que lo que puedo dejar, y amarrando lo que vos estás diciendo, creo que lo que puedo dejar como mi mensaje hacia los que están escuchando esto es que por más adulta que sea tu vida, creo que nunca es tarde para dejar a tu alma y a tu ser jugar nuevamente. Uh-huh. Es un recurso que no se pierde, es un recurso que todavía está ahí y que, como yo lo dije, probablemente tiene mucho que ver en cómo nosotros lidiamos con nuestra vida adulta o nuestra supervivencia. El cómo jugamos nosotros con las cosas nos entrena y nos ayuda a adquirir habilidades nuevas. Uh-huh. Habilidades en todo sentido, no solamente habilidades físicas, sino que habilidades mentales y emocionales también, pues. Entonces, no olvidar esa parte de nuestro ser, el hecho de poder entretener esa parte de nuestro ser. De la forma que funciona. De la forma que sea, escuchando música, como vos decías, o haciéndola, cocinando, leyendo un libro, etcétera. El dejar que Yendo a jugar fútbol. Que ese playfulness, ajá, que ese playfulness se libere, ¿me entiendes? Hay un concepto que a mí me gustó muchísimo de un man que yo admiro muchísimo y es una de las formas de ver la evolución del hombre es que nosotros después de ser Homo sapiens, se supone que ahora somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Que es el hombre sabio, uh-huh. ¿sí? Que en verdad hay una parte de nuestra evolución en la cual nos volvimos Homo ludens. Como ludens de ludoteca, de jugar, que es de jugar. De juego. Exacto. Entonces se trata de cuál es ese impulso primordial de nosotros de jugar. Uh-huh. Y es eso, es lo que nos hace capaces a nosotros de poder adquirir habilidades y de poder cope con la vida. O sea, ahorita yo solo estaba pensando cuando jugás algo, un video game, un juego de mesa, los que les gustan los deportes, cuando ves un partido que te gusta, es como te metes ese rollo y por ese momento todas las preocupaciones, responsabilidades, lo que sea, está en pausa. And you're just having fun. O sea, solo estás ahí disfrutando. Y eso hace que valga la pena. El poder darle cabida a ese sentimiento, pues, de gozo, de disfrute, de placer, de compartir, eso ese puede ser como la razón de dedicarle un poquito de tiempo a estas cosas en nuestra apretada agenda de ser adulto. Sí, bueno, eso es todo lo que tengo. Gente, vayan y jueguen. Gracias por escucharnos y compartir con nosotros un episodio más. Gracias, Boti, por estar aquí otra vez en un episodio. Estoy haciendo thumbs up. Cuéntenos qué les parece este episodio. Cuéntenos cuál es su concepto de ser adulto. Créanme que empatizamos con ustedes y sí, nos escuchamos la próxima. Bye. Bye.